Hola a todos, muy buenas noches. Hace tiempo, mucho tiempo ya que no les mandaba un video de retroalimentación, así que me alegro mucho de poder estarles mandando este video y que sigamos con el proceso de las clases. Hoy día lo que nos corresponde revisar es la dictadura en Chile de 1973 a 1989, que es donde nos va a quedar claro cómo ocurrieron muchas de las cosas que se están reclamando hoy en día. Para esta actividad usamos dos recursos. El libro de texto de las páginas 92 a 95 y un video que resumía a grandes rasgos la dictadura en nuestro país. La primera pregunta dice, en base a las páginas 92 a 95, la dictadura se propuso cambiar la orientación del modelo económico creado durante los gobiernos de Frei y Allende. Para ello propuso 4 reformas detalladas en el texto. Ya, aquí creo que nadie tuvo problemas para identificar las 4 reformas porque estaban bien separaditas en cada una en el texto en una sola hoja, así que creo que pudieron identificarlas bastante bien. Ahora sí, quizás al momento de resumir les cuesta un poquito todavía, porque algunos me copiaron la respuesta, o sea, el texto completo, y la idea era que extrajeran con un poquito más resumido. Pero creo que les fue bastante bien captando la idea, identificando los 4 puntos. Ya. La primera reforma, la rebaja de los impuestos a las importaciones, que fue lo que permitió que ingresaran productos extranjeros más baratos a Chile, lo que hizo también quebrar a varias empresas nacionales. La segunda reforma, la disminución de la intervención del Estado en la economía y en la desarticulación de sindicatos. Esto era porque la ideología neoliberal creía que el Estado tiene que participar menos en economía y tener más un rol de árbitro, y que en verdad es la ley de la oferta y la demanda lo que tiene que regular la actividad económica, y la desarticulación de los sindicatos que permitió que los empresarios pudieran actuar más libremente, lo que causó también la violación de muchos derechos laborales de las personas. Ahora, tercera reforma, la promoción de la exportación de bienes primarios. Esto es que se trató de promover la exportación aprovechando las ventajas comparativas que tenía Chile. Por ejemplo, como tiene muchos climas y puede producir muchas frutas, se trató de incentivar esta parte de la economía, haciendo uso también de la mano de obra más barata, llevando también los productos más baratos al extranjero. Y la última reforma fue la privatización de las empresas estatales. Algunas de las empresas que se privatizaron en esta época fueron Endesa, la empresa de electricidad, la compañía de teléfono de Chile, Sokimich, que creo que se la vendieron al yerno de Pinochet, la compañía de aceros del Pacífico, Yansa, la empresa del azúcar, y las líneas aéreas nacionales. Estas empresas, muchas de estas, porque estas son solamente un par, se privatizaron hacia finales de la dictadura. Esto porque cuando ya vieron que se iba a acabar esta época, o sea, se iba a cerrar ya el tema de la dictadura, tenían que volver a la democracia, empezaron a entregarle estas empresas a los amigos del régimen. Sin embargo, no fue una, ¿cómo se llama esto? No fue un traspaso claro, no se sabe si es que hubo una licitación, qué requisitos se pidieron, quiénes fueron los que las compraron. Entonces fue un tema poco transparente y que fue lo que llevó a que la riqueza del país se acumulara en estos pequeños grupos que tenemos hoy en día. Entonces es también un proceso que, como se dice, está bajo cuestionamiento, bajo qué parámetros se hizo esta privatización de empresas. Ahora, la segunda pregunta ya era en base al video. Y dice, explica con tus palabras en qué consistió el plan Cóndor y qué rol ocupa Estados Unidos en dicho plan. Aquí también creo que les fue súper bien, porque todos fueron capaces de identificar que lo que básicamente se hacía era coordinar a las diferentes dictaduras para perseguir a los enemigos de Estados Unidos, que en este caso eran las personas de izquierda. La respuesta más ordenadita dice básicamente así. Fue un plan que coordinaba las diferentes dictaduras de Latinoamérica para perseguir a los enemigos de estas. Implicó la tortura y asesinato de aquellos considerados como una amenaza a la democracia. Fue organizado desde Estados Unidos como parte de la estrategia de impedir el avance de la izquierda en el continente dentro del marco de la Guerra Fría. Recordemos entonces que durante la Guerra Fría se quería impedir el avance de la Unión Soviética y las ideas de izquierda en América, que era considerado el territorio de influencia de Estados Unidos. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿qué mecanismos y estrategias utilizaron los militares para mantenerse en el poder y eliminar la resistencia? Ahora, en esta pregunta también les fue bastante bien, porque
las estrategias que utilizó la dictadura no estaban en una parte, solamente en una parte del video, sino que aparecían varias a lo largo de los 13 minutos que duraba. Y aquí entonces los que más fácil resultaba reconocer eran las estrategias en base a la violencia. Como por ejemplo, el exilio, que como el video lo menciona fueron miles de chilenos que tuvieron que irse al extranjero. También tenemos el enjuiciamiento de opositores a través de estos consejos de guerra, los cuales terminaban con las ejecuciones de la gente que estaba siendo enjuiciada, la reclusión en campos de detención y tortura, la restricción de libertades personales a través del estado de sitio y excepción, ¿qué más? La eliminación de la actividad sindical. ¿Y cuál más tenía? Bueno, la intervención de las universidades, que también menciona el video. Pero esas eran básicamente las estrategias que utilizó la dictadura, que consistían en la aplicación de la fuerza. Pero habían otras estrategias que estaban basadas en otros medios, en la manipulación de otros medios, para legitimarse y demostrarse que estaban en el poder en forma democrática. Por ejemplo, el control de los medios de comunicación. Esto lo menciona básicamente, o sea, lo menciona el video cuando cuenta el caso de Mafalda. Porque Mafalda, si bien es una tira cómica, hace bastante crítica social. Entonces lo que hicieron en esa época fue prohibirla. Pero no solamente lo hicieron con Mafalda, sino que durante esa época se manipularon las noticias, se restringió o se limitó lo que podía informarse en la tele, las radios, se controlaba lo que se publicaba en las revistas. Por ejemplo, hay un caso, bueno, hay varios. Hay uno, me parece que en Televisión Nacional salió una vez una noticia de un periodista que fue al campo y se escuchaban de fondo así como los balazos, y él relataba que mientras iba caminando se escuchaba como los grupos de izquierda estaban disparando y estaban atacando a la policía. Entonces lo que tenían que hacer era ir y detenerlos. Y resulta que ahora hace muy poco tiempo después, o sea, muy poco tiempo ahora, me parece que el mismo periodista dijo que a él lo habían mandado ahí, que le habían dicho que tenía que decir que escuchaba los balazos, y resulta que después los balazos los pusieron en postproducción. Nunca hubo tal balacera. Entonces, eso salió en la tele, la gente lo vio y, oh no, la gente de izquierda, ¿qué están haciendo esto? Entonces, los militares los tienen que detener. Entonces, de esa forma se manipulaba la opinión de la población y la dictadura, entonces la gente la apoyaba. También tenemos la realización de plebiscitos. Como el video lo muestra, en el año 80 se hizo un plebiscito con un registro muy poco transparente, que probablemente, y me parece que ya se comprobó que fue un plebiscito con resultados arreglados, pero que fue un intento de la dictadura por mostrar que ellos estaban en el poder democráticamente, que la gente había votado y que un 70% de la gente quería que ellos estuvieran en el poder. Entonces, esas dos estrategias no son necesariamente el uso de la fuerza, sino que son el uso ya más de una manipulación psicológica de la población. Ahora, y esto quiero precisar porque hay un estudiante que me resaltó el uso de los plebiscitos como una forma legítima de mantenerse en el poder. La pregunta número 4 dice, ¿qué cambios o efectos produjo en la sociedad civil el giro hacia el neoliberalismo en áreas como la seguridad social, la propiedad estatal y otras mencionadas en el video? Ya, aquí creo que esta pregunta les costó un poquito más porque lo que tenían que hacer era comentarnos qué cambios, cómo había afectado a la población la privatización de diferentes servicios que antes entregaba el Estado. Y era en verdad un apartado bien cortito en el video, pero básicamente lo que significó privatizar servicios como la educación, la salud y la seguridad estatal fue la pauperización de los ingresos y la calidad de vida de las clases medias y bajas. Como el video lo va mostrando, los salarios disminuyeron, aumentó el desempleo y la quiebra de empresas, lo que facilitó la acumulación de riquezas en los actuales grupos económicos, pero también un empobrecimiento de la sociedad. Entonces, si bien por una parte siempre la dictadura se habla como el milagro económico que hubo en esta época, que Chile creció económicamente, etcétera, bla, 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 socialmente fue bastante dañina para el país. Entonces siempre hay como que mirar los dos lados y cuestionarse ese lado de la dictadura. Y finalmente teníamos una pregunta de reflexión y opinión,
que es que durante la década, que dice así, perdón, de repente me quedo sin aire. Durante la década del 60 y comienzo de los 70, se vivió una fuerte polarización política entre izquierda y derecha, con un fuerte uso de la violencia por parte de ambos grupos, lo que terminó en el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar. ¿Qué otras estrategias crees que pudieron usarse para dar solución a los conflictos y así evitar el desenlace que tuvo? Ahora, aquí chicos, de verdad me gustaron mucho las respuestas que nos dieron porque en su gran mayoría todos apuntaron hacia que hubiera sido necesario motivar el diálogo entre las diferentes partes. O sea, todos creen que la solución había sido que los diferentes grupos dejaran de pensar en sí mismos y trataran de buscar acuerdos para beneficiar a todos los intereses. Esto yo lo encuentro súper interesante porque a pesar de que es difícil que se vuelvan a dar como las mismas condiciones que en esa época, de repente nos podemos volver a encontrar en situaciones parecidas. Y sería importante entonces que en esta ocasión recordáramos qué fue lo que pasó antes de la dictadura, cómo es que se llegó a eso y que lo importante sería que todos seamos capaces de no pensar solamente en nuestros propios intereses y llegar al diálogo. Así que en verdad nos gustaron mucho las respuestas que nos dieron. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Quizás podamos volver a clases y podamos entonces repasar los últimos contenidos que nos quedan antes de las pruebas. Así que mucho éxito, nos estaremos viendo pronto, espero, y que les vaya muy bien en las próximas actividades.